¿Que en Lora hacen falta viviendas? Es una obviedad, pero no solo en Lora, también en Alcolea, La Campana, Peñaflor, Bailén, Sabadell, Villarriba, Villabajo, Madrid, Barcelona. En toda España hace falta más parque de vivienda, sobre todo vivienda de promoción pública, asequible para aquellos colectivos con mayores dificultades. Sin la ayuda de los padres u otros familiares, los jóvenes son los más perjudicados, sobre todo si no tienen un puesto de trabajo estable o si lo tienen, no les alcanza para emprender un proyecto de vida independiente. Si echamos la mirada atrás, nos podemos remontar a los años 50 del siglo pasado, cuando en nuestro pueblo vivían muchas familias hacinadas en casas de vecinos sin los servicios más básicos, como un cuarto de baño o una cocina. Y no eran pocos los que se tenían que resignar a vivir en chozos o infraviviendas con peores condiciones aún. A principios de los años 60, gracias al alcalde Nicomedes Sanz Naranjo, se creó el Patronato de Viviendas Sociales Don Juan Coca. Ese fue un antes y un después en la expansión del pueblo por la manera de gestionar la vivienda en Lora. Esta entidad benéfica levantó 1080 viviendas sociales en la zona de Los Pisos, Santa Cruz, Avenida de Prim, Calle Matallana, San Vicente. Los adjudicatarios debían pagar una mensualidad de unas 300 pesetas, que aunque hoy nos parezca una nimiedad, significaba un importante esfuerzo para los loreños de la época. Paralelamente, se construyeron más viviendas en la barriada de la Huertecilla y en la de Nuestro Padre Jesús, luego también en la zona del Colegio de Lepanto y en la Plaza Axati, y los propios vecinos levantaron sus casas en los barrios El Palomar y San José. Y en aquella década de los 60 también nacieron los poblados o pueblos de El Priorato y Setefilla. Imagínense la cantidad de familias que pasaron de un hogar precario a una vivienda digna gracias al Patronato Don Juan Coca, al Ayuntamiento de Lora y al Ministerio de la Vivienda. Eran tiempos difíciles, aunque trabajo sí que había en Lora por las muchas fábricas existentes y la demanda de mano de obra en el campo. Pero el trabajo no era todo el año, solo por temporada, y cuando lo había estaba mal pagado. Por eso no todos los vecinos del pueblo tenían posibilidades de entramparse en una vivienda más grande o con mayores comodidades. Me da pena que don Nicomedes Sanz no tenga un reconocimiento mayor que su simple recuerdo. El patronato que él creó haría más viviendas, y la parroquia de la Santa Cruz y el asilo de ancianos, y cedería los terrenos para otras iglesias, colegios, institutos, guarderías, y daría becas para los estudiantes. En la década de los años 80, con Domingo Díaz y Salvador Caro de alcaldes, en el polígono de Las Viñas se construirían cientos de nuevas viviendas. Sin embargo, no todos los beneficiarios las querían para habitarlas. Algunos especularon con los pisos y los vendieron por muy poco dinero. Recuerdo haber visto ofertas de 100.000 o 200.000 pesetas, 600 o 1.200 euros de hoy, por un piso desvalijado de puertas, cables sanitarios, grifería. Por otros pisos más en condiciones se dieron 1 o 2 millones de pesetas, al cambio 6.000 o 12.000 euros, pero sin papeles. Tras las graves inundaciones de 1989 y ante la falta de alojamiento para tantas familias afectadas, el ayuntamiento instaló en las pistas polideportivas de Las Viñas las que fueron conocidas como casitas prefabricadas. Fue una solución momentánea, pero se alargó demasiado en el tiempo y los materiales se deterioraron, proliferando las goteras, los cortocircuitos y la invasión de ratas, cucarachas, culebras.
de promoción privada, se llegaron a levantar muchas calles nuevas en los terrenos de Funes, la fábrica de Villamarín, la Pimentonera, la calle de las Sillas junto a la parroquia, la plaza Pepe Jayuya, las casitas de los maestros en las viñas, la huerta Baeza junto al barrio de San José, las viñas nuevas, las casitas de las Flores, la calle San Vicente. Aún así, es poca la vivienda que queda disponible hoy día para la demanda existente. Y no es la única, pero esa sí es una de las razones por las que Lora ha ido perdiendo habitantes durante los últimos 13 años. ¿Se podría construir más vivienda pública en Lora? Yo no soy experto en esta materia, pero creo que es bastante complicado porque faltan terrenos urbanizables y faltan importantes inversiones oficiales. No voy a entrar en la ristra de promesas incumplidas del gobierno de España en materia de vivienda. Promesa que hace gente a la que votamos y que vive en palacios pagados por los españoles o se permite el lujo de comprarse un chalet y pagar 1 o 2 millones de euros en metálico. Y 3/4 de lo mismo sucede con los alquileres, que las leyes cada vez complican más la libertad de los propietarios a poder arrendar su inmueble a quien quieran y al precio que les dé la gana, que para eso son de su propiedad. Y ya no hablemos de los ocupas o inquiocupas con K de kilo. ¿Creen que la ocupación es cosa de este siglo? Pues ya les digo que en décadas pasadas se ocuparon en Lora algunos de los pisos de maestros, que eran los que el Ministerio de Educación cedía a los profesores de enseñanza. Aunque aquellas leyes eran mucho menos permisivas con los infractores, no en todos los casos se pudieron desalojar los pisos. Yo sigo sin entender cómo existen leyes en la actualidad que impidan al propietario de una casa echar a quien se ha colado ilegalmente. Y encima no le puedes cortar la luz ni el agua, y si te enfrentas a ello puedes acabar tú en la cárcel en lugar del delincuente. Ya hemos visto y oído noticias del tráfico de viviendas ocupadas. Hay verdaderas mafias especializadas que te dan las llaves a cambio de pequeñas cantidades de dinero negro. Ese no es el derecho a una vivienda digna que promulga nuestra Constitución. En fin, que quien hoy tenga una vivienda puede considerarse privilegiado, y quien no la tenga, que no pierda la ilusión, pero que tampoco se quede esperando a que la casa o el piso le aparezcan de la nada, como por arte de magia.